todo tiene un plan. Todo tiene un plan y todo plan comienza en un pensamiento. Así que tú tiene que llegar un pensamiento para que un plan sea realizado. Por lo tanto, ahora mismo en la iglesia hay un plan que está comenzando, que es nuestra construcción de el salón de espera, lo que todos conocemos como el lobby. Así que la iglesia está en un plan, en un proyecto en estos momentos. Y yo les voy a estar hablando sobre Primera de Crónicas 28. Esa va a ser el área donde Primera de Crónicas 28 nos habla de las instrucciones que el rey David quiere presentarle a los jefes de Israel sobre el plan que él tiene para construir el templo, una casa al Señor para poder adorarle. Así que en Primera de Crónicas 28, para darle así un resumen al respecto, el rey David llama a una reunión a todos los jefes de Israel. Los jefes de Israel nos referimos a los jefes de las 12 tribus de Israel. Así que eran bastantes. Es como si fuera la gobernadora en estos momentos. Llama a todas las agencias, los jefes de agencia, llama a todos los alcaldes de municipio para hacer una reunión. Así que el rey David reúne a sus jefes de agencia, a sus jefes de Israel, y viene y les dice: yo tengo un plan, tengo un propósito. Y yo he anhelado construir una casa al Señor, construir un lugar donde podamos acomodar el arca del pacto y lo podamos colocar ahí, y ahí va a estar la presencia del Señor. Como ustedes saben, y aquellos, ¿verdad?, que no conocen todavía bien de la Biblia, el arca, la presencia de Dios iba en el arca del pacto. No es como ahora nosotros tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros y acompañarnos en todo momento. Pero para el Antiguo Testamento, el arca del Señor era el lugar donde era la presencia de Dios. Así que el rey David, él era un apasionado. Él amaba al Señor sobre todas las cosas. Así que él tenía ese deseo de poder construir un templo al Señor. Pero cuando él se sienta a establecer el diseño, a hacer los planos del templo, de cómo va a ser el ático, de cómo va a ser el templo principal, establecer las dimensiones, y él viene, se lo presenta al Señor, porque también Dios comienza a darle esa revelación de cómo es que se va a establecer el templo. Y cuando él está todo animado para poder hacerlo, Dios le dice: tú no me construirás el templo. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Así que el anhelo que el rey David tenía de construir un templo, del plan, del pensamiento que llegó a su mente, el Señor le dice que no lo puede hacer. Pero Dios no lo dejó ahí. Dios amaba al rey David. Así que él viene y le dice: no tendrás, tú no lo construirás, pero el que lo va a construir sale de tu linaje, sale de tus entrañas. Así que para él, que ustedes como padres, de que Dios venga, escoja a tu hijo. Si tú no puedes hacer el trabajo, pero escogió a tu hijo para poder hacerlo, es como si nosotros lo hiciéramos. Así que el rey David se encontraba feliz de tener el privilegio que tan siquiera esa persona que iba a construir el templo salía de su linaje. Así que él viene y le dice
a su hijo Salomón en Primera de Crónicas 28:10 le dice: ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Ahí cuando él viene le menciona, él procede a entregarle el diseño, el plano al rey, al hijo, a Salomón. Y en Primera de Crónicas 28:19, que es uno de los versículos bases que voy a estar utilizando, el rey David viene y dice: todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Ahí él viene, le entrega y le dice: esto es revelación del Señor. Lo que yo te estoy entregando es un plan que ha sido diseñado. Dios solamente utilizó al rey David para dibujar el plano, el diseño, pero fue revelado por el Señor. Así que él se lo entrega. Él le entrega el diseño, el plano del templo que Salomón construirá. Cuando tienes un plan, sea familiar, ministerial, empresarial o económico, debes trazar unos pasos a seguir para completar un plan. Debes trazarlo. Así que en esta noche yo les voy a estar hablando, les voy a estar presentando cuáles son los pasos a seguir para completar un plan. Y el primer paso a seguir es que el primero que debe conocer el plan eres tú. Si yo voy a realizar un plan y yo soy la persona que lo voy a trabajar, el primero que tiene que conocer el plan eres tú. El rey David, como les mencioné, diseñó el plano, diseñó la construcción. Él se lo entregó, pero el hijo Salomón, él va a tener que conocer el plan. Él va a tener que saber cuál es la construcción, cuáles son las dimensiones. Aunque él no fuera a ser el contratista, pero si yo soy el gerente de proyectos, que en este caso va a ser el Salomón, si yo voy a ser el gerente de proyectos, yo tengo que conocer cuál es el plan, cuáles son las dimensiones para poder entonces saber si se está siguiendo, si se está utilizando los materiales que se han dado. Así que, ya se me está secando, un momentito. Así que, si conozco mis planes, sabré el camino que estoy yendo, para dónde voy. Es importante que yo conozca mis planes, porque yo voy a saber entonces si estoy caminando por el lugar correcto. Para finales del 2018, se me asignó trabajar como gerente de proyectos en el área de compras. Eso fue el año pasado. Ahora mismo en octubre 29 cumplo un año en esta organización. Y se me asigna para ser el punto de contacto entre compras y otras organizaciones. Así que, de mi parte, yo tenía que verificar cuáles eran los problemas que las personas estaban teniendo, cuál era el problema de comunicación entre los compradores y las organizaciones que no permitían que esas compras se realizaran. Así que yo llego a ese lugar en el cual es completamente nuevo para mí y comienzo a estudiar el proceso. ¿Cómo es que corre compra? ¿Cómo es que se trabaja al respecto? Comienzo a reunirme con algunos compradores, comienzo a reunirme con algunos gerentes y empiezo a anotar los insumos, los inputs de cuáles son los problemas que ellos están teniendo, cuáles son los problemas de comunicación. Así que luego de tener esa reunión, luego me siento y comienzo a establecer un plan. ¿Cuál es el plan que yo voy a estar corriendo para poder
poder cumplir y poder identificar cuáles son los problemas de comunicación que hay entre estas organizaciones y compras. ¿Y qué yo puedo hacer para evitar y poder conocer que los procesos se sigan y se puedan realizar las compras a tiempo? Así que ya yo establecí mi plan, lo escribí. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿tú conoces los planes de Dios para tu vida? ¿Tú conoces cuál es el llamado que Dios te ha dado? ¿Cuáles son los planes que realmente tú tienes? Que tú has analizado y has dicho, a mí me gustaría hacer esto, podía llegar a hacer esta profesión, esta concentración. Así que es importante tú identificar cuál es el plan, cuál es el llamado que Dios ha establecido para tu vida. Pero no es solamente recibir un llamado y salir a la ligera y comenzar a trabajarlo. ¿Por qué? Porque no te has sentado. No te has sentado a hacer un plan. No te has sentado a documentar qué es lo que yo voy a hacer. Si es un llamado a pastor en algún área, es importante que tú comiences a leer el libro. La palabra principal, puedas tener más conocimiento de ella. Quizás tengas que evaluar de coger estudios teológicos para saber la escatología, para saber todo lo que tiene que ver con teología en esa área. Tengas que comenzar a trabajar en eso. Vas a tener que comenzar a leer libros. Quizás no te guste, pero si tu llamado es a ser pastor, y ustedes saben que tenemos al Master of the Master, the Pastor, ¿verdad? Que lee libros y nos tiene a los pastores al palo. Así que, por lo tanto, es importante que si tú tienes ese llamado, vas a tener que hacer un plan, vas a tener que establecerte un plan. Por ejemplo, yo pongo un plan de libros, yo pongo una cantidad por año y trabajo para poder completarla. Pero yo me siento a hacer ese plan. ¿Cómo es que yo voy a estar leyendo esos libros? Voy a tener que meterme más con el Señor. Voy a tener que empezar a escuchar su voz y ver cómo Él me puede guiar en ese llamado. También a los estudiantes. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué piensas estudiar? ¿Piensas estudiar estudios posgraduados? ¿Piensas irte para otras universidades fuera de Puerto Rico o dentro de Puerto Rico? ¿Cuánto tiempo te vas a tomar? ¿Cuánto tiempo te va a tomar ese curso, ese bachillerato? Si vas a ir a maestría, si vas a ir a doctorado, tienes que planificar. Y como nos decía a nosotros Ramón Cayuela, que fue en la serie de Eso que haces, un plan se tiene que escribir. Tú te tienes que sentar, porque yo puedo planificar y puedo decir, pues yo voy a hacer esto, y la mente te va a aguantar mucho. Pero si tú no documentas, si tú no escribes el plan, se te va a hacer difícil el poder ejecutarlo. Así que si trabajas en un ministerio y te encuentras trabajando quizás con los niños, verifica a ver si es de la edad, de tal edad, de 3 a 5 años o de 6 a 9 años. ¿Qué está ocurriendo con los niños actualmente? ¿Cuáles son los problemas en la sociedad que ellos están teniendo? Así que para mejorar mi trabajo como líder en ese ministerio, pues voy entonces a tener que comenzar a buscar libros que tienen que ver con eso. Voy a tener que comenzar a trabajar con ellos. Si es con jóvenes, es el mismo caso. ¿Cuál es la situación que el joven puede estar pasando? Que yo lo pueda entender. Porque ya yo tengo tanta cantidad de años y para mi tiempo,
para mi tiempo, Yamile, estamos ahí casi. Para mi tiempo, pues los jóvenes no pasaban la situación que están pasando actualmente. Y cada uno, ¿verdad, jóvenes? Nosotros te tenemos que entender. Así que es importante de que si tú eres líder y trabajas en algún ministerio, también es importante que te prepares. Adoración, tienen que estudiar. Adoración tiene que hacer voces. Adoración tiene que hacer varias cosas para poder mejorar. Así que es importante que tú debes conocer tu plan, confiar en ti y emprenderlo. El segundo paso a seguir es implementa tu plan. Así que ya lo documentaste y ahora es importante que lo implementes. Pero durante la implementación vamos a tener que hacer unos cambios. Vamos a tener que hacer unos sacrificios. Quizás ahora tengo que leer más la Biblia, tengo que orar más, tengo que consagrarme más con el Señor. ¿Y qué problema? Netflix. Eso es lo que está ahí ahora. La serie. ¿Y qué vamos a hacer? Si yo me siento a ver a Netflix 3 episodios o 4 episodios o una temporada quizás en una semana, madre, pues vas a tener que hacer el sacrificio de comenzar a cortar esas series y quizás de una semana vas a tener que entonces comenzar a ver un episodio o una temporada en un mes mensual. Aquel que le gusta dormir, ¿cuántos le gustan dormir? Mira, chojo dormilones. ¿Cuántos le gusta dormir, verdad? Pues hay veces que también si yo trabajo o si estudio, voy a tener que levantarme más temprano. Voy a tener que sacrificarme y levantarme temprano. En mi caso, para yo poder cocinar y poder hacer algo tan siquiera en mi casa, ¿verdad? Ya que no limpio, como ustedes saben, ¿verdad? Que mi esposo me ha tirado al medio, pues por lo menos yo cocino, por lo menos yo cocino, pero me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Así que yo cocino a las 5 de la mañana, porque si esta chatita no cocina a las 5 de la mañana, no come. Nadie come porque cuando yo llego, ya es tarde. Así que dale gracias a Dios, están gorditos, son flacos, pero están saludables, ¿ok? Así que por lo menos ese es el plan. Yo tuve que hacer ese plan hace 20 años. Yo me establecí para poder cumplir como esposa y yo limpiaba antes, ¿ok? Vamos a poner, lo que pasa es que yo muevo la economía, ¿ok? Así que es importante que vas a tener que invertir, vas a tener que arriesgar cuando tú vas a implementar tu plan. Vendrá el temor, pero Dios nos da una garantía, porque mis planes son los planes de Dios. Es importante que tú lo sepas. Así que Él nos da una garantía y nos dice en Primera de Crónicas 28:20. Nos dice, además, David le dijo a su hijo Salomón, sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Mira la clase de garantía que Dios le dio a Salomón. Hasta que termines, hasta que le pongas el último bloque a esa construcción, yo voy a estar contigo. Así que no tengas temor. Cuando a mí me asignaron, cuando yo me moví, ¿verdad?, a esta organización, llegó el temor. ¿Por qué? Porque yo llevaba 20 años trabajando en ingeniería, en una organización, y en el trabajo actual llevaba 8 años. Así que voy para una organización completamente nueva que no conozco absolutamente nada. No conozco nada, no conozco prácticamente a nadie.
Así que me dio el temor, pero yo tenía la certeza de que ese trabajo que yo comencé a hacer el año pasado, fue Dios el que abrió la puerta, porque yo no lo estaba buscando. Así que Dios abrió la puerta, así que yo tenía la certeza y estaba requete segura de que Dios iba a estar conmigo. Así que como como Salomón, Dios le dijo, no te preocupes, no temas. Haz la construcción porque yo estaré contigo hasta el final. Y eso lo he podido experimentar también. Así que yo te aseguro a ti que cada plan que tú realices, no importando que sea aquí en el ministerio, en tu vida profesional, en tu vida como estudiante, pon a Dios, porque Él disfruta de estar contigo en los planes que tú has soñado. Así que es importante, no dejes que el temor venza y te limite en el momento de implementar un plan. Cuando ejecutas el plan o cuando implementas un plan, es importante. El tercer paso a seguir es debo darle seguimiento. Tienes que darle seguimiento al plan. Tienes que preguntarte cómo va. Si lleva la dirección correcta a la meta u objetivo trazado. Ese paso es importante seguirlo. Nunca debes dejarlo, porque puede llegar un momento que implementar un plan sea fácil. Tú lo implementaste y ya. Pero mantenerlo sin darle seguimiento, no tendrás los resultados que tú estableciste al principio. Así que es importante que yo monitoree, que yo le dé seguimiento a ese plan. Durante tu seguimiento al plan tendrás frustraciones altas y bajas. Sorry, pero eso va a pasar. Voy a tener frustraciones. ¿Por qué? Porque quizás como gerente de proyecto, lo que yo pronostiqué de cuáles iban a ser las ganancias, cuáles iban a ser los ahorros para este mes, me escocoté. No pude hacerlo. Comencé a trabajar con las organizaciones y no me están respondiendo. Las compras no se están realizando. Como empresario, hiciste un plan apoteósico. Perdón. Hiciste un plan grande, apoteósico. Implementaste unos productos nuevos, pero no se vendieron, no se lograron. Esas son tus bajas. Esos son los problemas que quizás te van a venir cuando estás implementando un plan y comienzas a darle seguimiento. Por eso es importante que tú le puedas dar seguimiento al plan, porque tienes que ver si se pudieron cumplir. Cuando tú estás trabajando en unos estudios y estás a puntito de terminar, ¿cuáles de los estudiantes ya están en su último año de universidad? Todavía. Aquí no hay nadie, todavía le queda. Ok, pero prácticamente casi siempre, casi al final de completar los años, la clase me la cancelaron porque no hubo quórum de matrícula y ya comienza el estrés porque no me voy a poder graduar, no voy a poder hacerlo. Así que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No te frustres, vas a tener altas y bajas, pero recuerda que Dios te dijo que va a estar contigo. Él va a estar contigo en todo momento. Así que agarrémonos de la mano del Señor porque Él me garantizó que iba a estar conmigo. Así que Él va a estar en tu seguimiento de plan. Pero hay un cuarto paso a seguir. Y el cuarto paso a seguir es que debo ajustar el plan. Va a llegar un momento que vas a tener que hacer unos ajustes. Ese es el cuarto plan. Debo ajustar el plan.
no es que vas a renunciar al plan. No es que vas a decir, llegué. Al final, no lo voy a poder lograr porque hay pérdidas en todo momento. No. Es quizás hacer unos ajustes. Como empresario, quizás vas a tener entonces que evaluar que si ese producto que no lo estás vendiendo bien, quizás tengas que evaluar cuáles son los productos que estoy vendiendo y déjame entonces poder crecer el inventario de ese producto y así comenzar a tener las ganancias dentro de ese mes o dentro de ese trimestre. Si no conseguí esa clase en la universidad, pues déjame ver qué otra clase puedo tener para que no me requiera ningún requisito. Hay clases de electiva que realmente se me había olvidado y no me acordaba. O quizá haga un minor en lo que, porque no me puedo salir. Tengo que terminar mis estudios. Hay unos ajustes que voy a tener que hacer. Quizás te enfermaste o algún familiar se te enfermó. ¿Qué ajustes nosotros tuvimos que hacer como familia en el momento que pasó nuestro pastor? Tuvimos que hacer unos ajustes. Yo tuve que llamar al trabajo y decir, mira, no puedo subir a Aguadilla. Necesito tener que trabajar de casa. Son ajustes que tenemos que hacer. Pero no quiere decir que la promesa que Dios nos dio a nosotros como iglesia, como pastor, como matrimonio, se canceló. No quiere decir que todo se acabó. No, hay que hacer unos ajustes. Pero eso no quiere decir que todo se ha terminado. Pero en eso, cuando yo estoy haciendo mis ajustes y cuando doy seguimiento y sigo haciendo los ajustes necesarios, Dios me recuerda y me dice en Jeremías 29:11, que este es el versículo base de esta serie, de mis planes, sus planes. Me dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Wow! Te sientes relajado porque tú sabes que el Señor tiene planes para nosotros. En los ajustes de ese plan, quizás tienes que evaluar si ese proyecto que tú estás trabajando o ese llamado que tú tienes no estabas yendo por el camino correcto y vas a tener que evaluar si está alineado al plan de Dios. Porque cuando yo trabajo mis proyectos y los alineo al plan de Dios, tenlo por seguro que el éxito va a ser garantizado. Así que tú quizás vengas y digas, pero mi trabajo, mis estudios, los trabajos que yo hago, ¿verdad? En el lugar donde yo trabajo, los proyectos o tareas que me hacen, Dios no se mete en eso. No, estás equivocado. Aprendimos que eso que hacemos en el lugar donde nosotros estamos, Dios está con nosotros. Dios nos dice en su palabra que cuando hagamos algo, lo hagamos como si fuera para Él. Así que es importante que tú entiendas que sí, Él está, Él le apasiona, Él le encanta que tú hagas planes, porque mis planes, tus planes son los planes del Señor. Así que es bien importante que tú entiendas que Él va a estar contigo en esos ajustes de plan. Así que aferrémonos a las promesas de Dios. Es la ruta para la victoria. Es como nos hablaba la pastora Mirna este domingo. Las promesas, hay unas promesas de Dios. Por lo tanto, hay unos planes que yo realizo por unas promesas, por una palabra profética que fue declarada sobre mi vida. Así que nosotros tenemos que establecernos que esas promesas van a ser la ruta para la victoria. Nosotros, a pesar de las situaciones que pudiéramos estar enfrentando como familia,
nos aferrábamos que hay una promesa para nuestra casa, no para las generaciones, sino para el pastor Abner, para Rosita, para mi hija Lanis, para la iglesia del Calvario. Así que nos aferrábamos a esa promesa y sabemos que vamos hacia la victoria. En Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El Señor nos dice que si dejamos que Dios ponga nuevos pensamientos, ¿qué eran los pensamientos? El plan. Para tener un plan, tiene que llegar un pensamiento. Así que si nosotros dejamos que Dios ponga nuevos pensamientos en nosotros, que Él alinee su plan, su sueño que tiene contigo, yo te aseguro de que lo vas a lograr. Yo te aseguro de que Él te va a dar la victoria. Así que, ¿sabe cuánto nos queda para que se termine el año? Nos queda desde hoy 81 días. Te quedan 81 días para que puedas completar ese plan. Quizás ahora mismo ni sabes qué hacer y Dios te está diciendo, ajústalo a mí, ajústalo a mi plan. Te estoy hablando en esta noche y traje a Rosita para que por medio de ella yo te dijera, sí, todavía tienes tiempo, todavía tienes 81 días para que lo puedas lograr y lo vas a lograr. Quizás digas, pero yo ni sé qué plan yo tengo. Quizás no sé qué promesa, no sé qué puedo hacer. Háblale al Señor. Tú tienes que tener un plan. Eres un ser humano, eres un hijo de Dios. Fuiste creado a semejanza de Dios, así que eres creativo. Porque nos parecemos a Dios y nosotros tenemos al mejor creador. Así que una idea va a venir. Tus planes, como es la promoción, es una bombilla donde se está uniendo esa idea. Cuando la bombilla representa un light, una idea. Se me prendió el bombillo. Sí, pero ¿qué quiere decir? Es un rompecabezas. Mis planes, sus planes. Cuando yo me uno a los planes del Señor, yo te garantizo que Él va a darte la victoria. Él te va a dar la victoria. Tienes 81 días para que puedas trabajar tu plan, para que puedas ajustarlo y también para que planifiques para el 2020. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles van a ser tus planes para el 2020? Así que recuerda, solamente recuerda que mis planes, tus planes, son los planes de Dios. Te bendigo.